Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es lunes 13 de marzo y esta semana empezamos una semana muy importante. Vamos a hablar del perdón, perdonar y soltar como puerta hacia la libertad. Me encanta desarrollar este tema. De verdad lo preparé con muchísimo amor porque muchas personas me lo han pedido. Yo misma he estado en procesos complicados de perdonar y de soltar y creo que muchas personas ahora, por lo que he tenido la retroalimentación de ustedes, están en esos procesos, así que estoy muy contenta de poder contribuir a su proceso. Y sí, vamos a hablar de perdonar y de soltar y de lo importante que es. Toda la semana vamos a hablar de qué es el perdón, ¿no? ¿Por qué es importante perdonar? ¿Cómo me llevo a la convicción de perdonar? Porque en verdad perdonar es una decisión. ¿Qué dice la ciencia, por ejemplo, de perdonar? ¿Cómo afecta en no perdonar tus células? ¿Cómo afecta en tu salud, por ejemplo? Y soltar, ¿no? Soltar es, te voy a dar muchos tips de cómo soltar también. Te voy a hacer una meditación muy linda que yo alguna vez hice. De hecho, ya está subida en YouTube por si quieres escucharla de una vez, pero que te va a servir muchísimo. A mí me sirvió, me parece, y espero que a ti también, para poder soltar. Y soltar, en realidad, no es nada más soltar personas o situaciones, es soltar el objeto de tu deseo, ¿no? Puede ser desde una adicción hasta soltar tu apego a una casa, a una situación, no es solamente con personas. Y bueno, para empezar este tema, yo creo que lo más importante es empezar a hablar de los mitos sobre el perdón, ¿no? Porque mucha gente cree, hay muchos mitos, ¿no? Pero mucha gente cree que perdonar es de buenas personas, en principio, del buen samaritano, de personas elevadas, ¿no? Y la verdad es que no. Otro mito es que perdonar es olvidar. O sea, si yo perdono, olvido. Y no, tampoco significa eso, ¿no? Otro mito es que, bueno, es que si perdono es como darle la razón a la persona que me hizo daño y entonces no lo puedo perdonar porque si lo perdono va a pensar que tiene razón. No, pues tampoco es eso, es un mito, ¿no? Otro mito es, si lo perdono, no vaya a ser que me haga lo mismo, ¿no? Es un mito, o sea, ¿qué tiene que ver eso con el otro? Si perdono, no vaya a ser suficientemente importante el castigo, ¿no? Y la lección para él, o esa persona, para él, para ella, para que crea que no fue realmente grande lo que me hizo. O sea, todo eso tenemos mitos alrededor del perdón y desde que estamos chiquitos, no, yo me acuerdo que era de, es de buenos perdonar, ¿no? Y los que van a los que pertenecen a cualquier religión siempre es que perdonar es ser bueno, perdonar es Dios. Y la verdad es que sí, o sea, perdonar es bueno, pero yo te lo quiero plantear desde otra perspectiva. Y por eso quiero explicarte qué es en verdad el perdón, ¿no? Y te voy a decir tres conceptos que para mí son muy importantes y me ayudaron mucho también a entender qué era el perdón y a perdonar. En principio, perdonar en realidad es liberarte de tu enojo y de tu resentimiento, es liberarte tú, que ya no es necesario tener. Ajá. Puede ser que es importante que lo tengas desde un principio, porque claro, yo siempre he dicho, hay que reconocer los sentimientos y entender, y el enojo a veces es parte de poder integrar y entender que me lastimaron. Pero en realidad perdonar, como número uno, como principio fundamental, es liberarte tú del enojo y del resentimiento que ya no te sirve, y liberarte también del deseo de castigar, ¿no?, a la otra persona o a la situación que te hizo daño, consciente o inconscientemente. El segundo concepto es que en verdad el perdón me parece que es una decisión. Es una decisión y por eso se tiene que estar listo. Y tienes que preguntarte, ¿estoy listo para perdonar? Y si la respuesta es no, en verdad yo te recomiendo que te des tu tiempo. Y eso no quiere decir que te atores en no, no estoy listo y ya. Date tu tiempo, pero también pregúntate, ¿por qué no estoy listo para perdonar? O sea, ¿dónde estoy atorado? ¿No? Para poder de verdad encontrar las razones por las cuales no puedo perdonar. Y el tercer concepto importante que quiero introducirte sobre el perdón es que perdonar no significa que tengas que seguir con una relación o seguir viendo a la persona que te hizo daño o seguir en una situación que te está haciendo daño o te hizo daño, ¿no? Perdonar, como te digo, es liberarte tú del enojo y del resentimiento y del deseo de castigar a otro o a una situación porque a ti te conviene, ¿no? O sea, no es que tengas que seguir en una relación ya porque perdoné. No, depende de las circunstancias. Puedes decidir que sí, ¿no? Depende. O puedes decidir que no, ¿no? Pero ¿por qué? Y yo creo que de ahí es importante decirte por qué es importante perdonar. Y a mí me encanta una vez que escuché al Dalai Lama decir,
Si no perdonas por compasión, porque sí, el perdón es como el nivel más alto de compasión, si no perdonas por compasión, de verdad perdona por conveniencia, ¿no? Por tu propia liberación, porque en realidad ese enojo te está atorando, ¿no? Y hay una conexión entre tu cuerpo, todos ya lo sabemos, entre tu cuerpo emocional y tu cuerpo físico, y te puedes enfermar. O sea, traer arrastrando muertitos del pasado, ya sean personas o situaciones, te afecta a ti. Cuando a veces igual a la otra persona ni en cuenta, ya se le olvidó y ni le importa, ¿no? O sea, pero tú lo traes cargando. O sea, al menos, por lo menos intenta liberar las emociones y transformarlas en algo útil en lo que pasas el proceso de perdonar. Perdonas el acto, ojo, no perdonas igual la situación o la persona, pero perdonas el acto para liberarte tú de la emoción que te puede enfermar, ¿no? Y yo te voy a dar un ejemplo muy sencillo. O sea, aquí traigo una taza, ¿no? Una tacita que tiene un té que me estoy tomando muy rico, de jengibre, muy recomendable. ¿M? Y pues haz de cuenta que esto es el daño que te hicieron. Entonces yo te digo, "Ah, pues, ¿está pesado? Pues no, la verdad es que no. Pero si yo te digo, ok, cárgalo así, ¿no? Dices, no, pues sí puedo. Un día, dos. Pero carga esto por una semana y yo te aseguro que se te cae el brazo, o sea, se te atrofia el brazo. O sea, no es tanto esta cosa que no pesa, ¿no? La que te hace daño, sino el tiempo que lo traes como piedra cargando. O sea, tú sostén el vaso o la taza por más de una semana y te aseguro que tu brazo se va a atrofiar. Y de la misma manera se va a atrofiar tu cuerpo cuando no perdonas, se va a enfermar, ¿no? Por eso es muy importante perdonar. Por eso, de verdad, te invito a que pienses que, como decía el Dalai Lama, no nada más por compasión, ya si no puedes por compasión, por conveniencia propia, ¿no? ¿Cómo me llevo a la convicción de perdonar? En realidad, la primera cosa que yo quisiera decirte es que no tienes que forzarte a perdonar cuando no estás listo. O sea, es un proceso. Y hay una gran presión social, la verdad, y moral y hasta religioso para perdonar, ¿no? El clásico que te digo, ya perdona, te digo, es de buenas personas. No. O sea, desde mi punto de vista, viene de ahí de una creencia torcida, ¿no? De que errar es humano, pero perdonar es divino, ¿no? Entonces, encima de que te hicieron daño, o sea, ya eres como el diablo, ¿no? O sea, como no perdonas, entonces ya eres como el hermano de Satanás, porque, pues, ¿cómo? O sea, errar es humano, pero perdonar es divino. Entonces, si no perdonas, pues qué mala onda, porque no eres divino, ¿no? Entonces, o sea, casi que hermano de Satanás. Y la verdad es que es un mito, no. Depende de la situación. Y también depende, y te digo depende de la situación, porque hay muchas situaciones mucho más difíciles que perdonar que otras, ¿no? O sea, yo con muchísimo respeto, como siempre he dicho, o sea, ¿cómo perdonas un abuso sexual, por ejemplo, de un niño? ¿O cómo perdonas el hecho de que te hayan matado a un familiar, ¿no? O que te hayan atropellado a tu hijo y se haya matado. Sí, hay procesos mucho más difíciles de perdonar, por eso tienes que estar listo. Y sí, sí requiere muchísima convicción, muchísima decisión y de verdad transformar eso, o sea, porque si alguien mata a tu hijo, pues te va a costar muchísimo trabajo, me imagino, perdonar, y es algo muy complicado, por eso con mucho respeto lo digo. Sin embargo, sí puedes elegir perdonar la situación, porque la persona que erró, hizo algo malo, ya sea consciente o inconscientemente, pues de todos modos, por ley universal va a tener su consecuencia y va a tener su karma y va a tener su procesito, ¿no? Pero si tú sigues cargando eso, es como invitar a la persona a vivir contigo todos los días, ¿no? Y claro, por eso digo, no te forces a perdonar, llévate a la convicción y lleva su tiempo, ¿no? Porque tomar la decisión consciente de perdonar es en realidad tomar la decisión consciente de liberarte de ese enojo, de liberarte tú de ese deseo de castigar, de ese sed de justicia, por muy ofensivo o doloroso que sea. Y se trata de percepción. Digo, obviamente hay cosas que son un hecho, no como de atropellaron a mi hijo, bueno, sí, pero muchas veces, y en la mayoría de las situaciones más cotidianas que nos cuestan trabajo perdonar, en realidad en mucho es percepción, porque la otra persona ni en cuenta, ¿no? Y a lo mejor tú estás interpretando cosas que sucedieron o no estás tomando tampoco responsabilidad del por qué te pasó lo que te pasó o esa persona hizo lo que hizo, ¿no? Y de ahí yo creo que es bueno introducirte el tema de por qué nos cuesta tanto perdonar. Para mí hay cuatro cosas importantes, ¿no? La primera es la creencia de que algo es imperdonable, ¿no? Sí, como un abuso sexual de un niño, por ejemplo.
o no sé cómo perdonar, porque también eso es que no sé cómo perdonar, o sea, me duele tanto que no sé, o verdaderamente no estoy listo, ¿no? Eso es, por eso nos cuesta trabajo perdonar. El número dos es que buscamos evitar que nos vuelvan a dañar. O sea, tenemos esta creencia de que si te perdono, te vas a volver a acercar a mí y entonces vas a creer que no hiciste nada y me vas a volver a dañar, ¿no? Y esa es una creencia por la cual nos cuesta también trabajo perdonar. El número tres es la búsqueda de justicia. Te digo, nos ponemos como justicieros, como si fuéramos dioses, ¿no? Y decir, o sea, en nuestra mente torcida es que pague su culpa. O sea, si yo estoy sufriendo, pues que sufra él también, entonces está ok. Pero si yo lo perdono, es como decirle que, o sea, su acción no fue mala y entonces, como si no hubiera hecho suficiente. Entonces tú sufres, yo sufro, ¿no? O sea, por eso nos cuesta trabajo perdonar, por esa sed de justicia, ¿no? Casi que queremos agarrar la espada y decir, yo voy a hacer que tú pagues por lo que me hiciste. Y la verdad es que no es así. Las mismas leyes universales se encargan. Y la verdad es que tú estás cargando con el proceso de esa persona cuando en realidad lo que te conviene es soltarlo, porque si no, te digo, lo vienes invitando a tu vida todo el tiempo. Y número cuatro, nos tomamos la verdad muchas veces todo de manera personal. Muchas veces, no digo que en todos casos, como te digo, hay cosas muy difíciles de perdonar, pero muchas veces es percepción, ¿no? Porque te lo tomas de personal y no te haces también responsable del por qué. O sea, te doy un ejemplo, me pusieron el cuerno, me fueron infiel, ok, sí, te lastimaron, pero ¿por qué no te pones a pensar que eres co-creador también? Y a lo mejor te serviría decir, ok, ¿dónde estaba yo? O sea, ¿qué hice yo para que esto me sucediera? ¿Cuál es mi 50% de responsabilidad en esto? Pero como no lo hacemos, pues nos cuesta mucho trabajo perdonar, porque solo estamos viendo el objeto de lo que nos lastimó la persona y todo el dolor que nos está causando, sin hacernos responsable de que a lo mejor yo tuve algo que ver en eso que sucedió, ¿no? A lo mejor no en la misma proporción, pero siempre somos co-creadores y por eso nos cuesta trabajo. Quiero dejarte con esa idea. Toda la semana vamos a desarrollar este tema, inclusive soltar. Mañana voy a hablarte de cómo llevarte a la convicción de perdonar y entonces decidir perdonar y algunos tips importantes del perdón y qué dice la ciencia y por qué es importante para tu salud, por conveniencia, perdonar. Estoy muy agradecida por tantas buenas respuestas, como siempre, por tanto cariño, tantos mensajes lindos que me mandan todos los días. De verdad me llena el corazón saber que te estoy ayudando en algún proceso que tienes. Para mí, eso es por lo que lo hago. Ahora sí que comparto sin agenda y es eso lo que yo trabajé siempre. Así que estoy muy contenta de poderte servir y poderte ayudar en este proceso. Como siempre, con muchísimo amor y compromiso, Jaque Moreno. ¡Mua!